Carta del apóstol Pablo a los Filipenses en su capítulo 3, versos 7 al 12 dice: Pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y finalizaba el verso 12 diciendo: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por seguir, por lograr asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo Jesús. Charles Spurgeon, aquel predicador inglés, funda para el año 1856 una escuela de capacitación ministerial. El nombre de su escuela en ese momento se llamaba Pastors College o Colegio Pastoral. Luego en el año 1923 cambia el nombre y se comienza a llamar Spurgeon's College. Pero el escudo de esa universidad era bien peculiar, porque era una mano sosteniendo una cruz y las palabras en latín que decían et teneo, et teneor, que significa yo sostengo y soy sostenido. Spurgeon explicaba las razones de ese escudo y es que él decía: nosotros sostenemos la cruz de Cristo con mano valiente porque esa cruz nos sostiene a nosotros firmemente. El apóstol Pablo en ese capítulo número 3 primero nos exhorta a vivir gozosos. Pablo decía: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Así que siempre debe haber gozo en nuestro corazón, no importa lo que vivamos, porque nosotros no le servimos a Dios a cambio de bendición. No le servimos a Dios porque Él nos conteste la petición que tenemos delante de su presencia, aunque sea nuestro anhelo. Pero hemos aprendido a servirle a Dios porque Él nos dio algo que nosotros no merecíamos. Nos dio a Jesucristo, nos regaló su salvación. Lo que quiere decir es que aunque Él no me bendiga, yo le voy a servir. Aunque Él no me conteste de la manera en que yo quisiera que Él me contestara, yo le voy a servir. Aunque Él no me sane si estuviera enfermo, yo le voy a servir. Porque hace ya tiempo que Él me dio el regalo que yo no merecía, pero necesitaba. Y ese regalo era Jesucristo. Así que Pablo dice: hay que estar gozosos en el Señor. Y él era enfático, él decía: no me canso de escribirles estas palabras para que las recuerden, para que sepan lo maravilloso que es Dios en la vida de uno. Pablo hablaba de su conversión y él decía: yo fui circuncidado. Y sin embargo, en medio de todo eso, siendo del linaje de Israel, siendo de la tribu de Benjamín, pero habiendo sido educado en la ley, fariseo, celoso con la ley, perseguidor de la iglesia, irreprensible en cuanto a la justicia de la ley se refiere, Pablo se dio cuenta que nada de eso servía a la hora de su encuentro personal con el Señor. Y él decía: yo todo eso, lo que antes para mí era importante, lo que antes para mí era ganancia, los he estimado como pérdida por amor de Cristo. Pablo entendió que en el Evangelio las cosas son diferentes. Y no es malo uno prepararse, no es malo tener títulos, no es malo tener logros profesionales. Pero por encima de eso, Pablo reconocía que más importante de lo que él había alcanzado era relacionarse con el Señor. Era conocer quién era Dios, quién era Cristo. Por eso es que Pablo decía: estimo todas estas cosas por pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Mi deseo ahora es conocerle a Él. Mi deseo ahora es vivir para Él. Y Pablo, en un momento dado de su mensaje en ese capítulo número 3 a la carta a los Filipenses, él era muy enfático, porque él quería que los filipenses, y creo yo sin miedo a equivocarme, que él quería que nosotros también entendiéramos algo, que nosotros necesitamos conocer quién es el Señor. Por eso es que cuando él va al verso número 10 y a mí me impactó mientras leía esos versos finales en la traducción del lenguaje actual, porque Pablo decía: lo único que yo deseo es conocer a Cristo. Es decir, yo quiero sentir el poder de su resurrección. Yo quiero sufrir como Él sufrió. Y aún si tuviera que morir,
morir como Él murió, y espero que Dios me conceda resucitar de los muertos. Él estaba diciendo, yo no pretendo que con todo lo que yo he vivido, que con todo lo que yo aprendí, que con todo lo que me enseñaron, en lo que fui educado, yo no pretendo que ustedes piensen que yo lo logré todo. Eso era lo que Pablo estaba diciendo. Yo no pretendo que con todo el historial que yo le he presentado de mí, ustedes piensen que yo lo logré todo. Porque todavía, por eso es que Pablo decía, todavía yo prosigo, todavía estoy luchando, todavía me mantengo peleando la buena batalla de la fe. Porque hasta el momento que yo no llegue a la presencia del Señor, yo no he ganado esta batalla. Así que Pablo está diciéndonos a nosotros, al igual que le digo a los filipenses, yo no pretendo haberlo alcanzado, yo no pretendo ser perfecto, pero prosigo, trato de lograrlo, trato de alcanzar la meta, trato de alcanzar el premio, trato de escuchar de la voz de Dios que me diga, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pablo está diciendo, juntamente con Cristo estoy crucificado, y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, como le escribía a la carta a los Gálatas. Pablo nos está diciendo que el Señor nos sostiene con su amor. Cada día el Señor nos sostiene con su amor, y Él quiere que de esa misma manera nosotros aprendamos a sostener a otros. En esta mañana hagamos nuestras las palabras del apóstol Pablo. En esa traducción del lenguaje actual, el apóstol en ese capítulo 12 decía, con esto yo no quiero decir que yo haya logrado ya hacer lo que les he dicho, ni tampoco que yo sea perfecto, pero sí puedo decir que sigo adelante, luchando por alcanzar esa meta, pues para eso me salvó Jesucristo. El día que el Señor llegó a la vida tuya y a la vida mía, nos salvó para que llegáramos al cielo, para que estuviéramos con Él, para que viviéramos con Él eternamente. Pero para eso hay que hacer lo que dice el escritor bíblico. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En esta mañana pido al Señor que entendamos lo que Él nos quiere decir. Necesitamos entender lo valioso que es mantenernos agarrados de la cruz. Si nos aferramos a la cruz de Cristo, si nos aferramos a ese sacrificio maravilloso que nos alcanzó, Él nos va a sostener a nosotros. Mientras nosotros sostenemos la cruz nos sostiene de pie a nosotros. En esta mañana te deseo un día de bendición. Deseo que todo lo que en tu corazón anhelas, conforme a la voluntad del Señor, sea realizado. Que tus peticiones sean contestadas. Y como dice la alabanza de fondo, que quizás no se oye mucho, pero la alabanza de fondo dice, esa noche Él me habló. Permite que en este día la voz del Señor hable a tu corazón y recuerdes una vez más, mientras tú te mantienes sostenido a la cruz de Cristo, esa cruz te sostiene y te mantiene de pie. Lindo día, bendiciones en el Señor. Amén.